Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Conectados a través de las Escrituras. Mi nombre es Bárbara Román. Somos de la Iglesia Misión Evangélica Jesucristo del Señor. Nuestra iglesia está ubicada en la carretera número 2 del pueblo de Atillo, que pastorean nuestros amados pastores y hermanos Keren y Rafik Riquelme. Nuestros horarios de culto son: el culto de oración son los miércoles a las 7 de la noche, los cultos de jóvenes son los viernes a las 7:30 y el culto mayor, que son los domingos a las 9 de la mañana. Frente de nuestra iglesia ondea una hermosa bandera que declara a todos que Jesucristo es el Señor. Hermanos, les invitamos a gozarse, a estar con nosotros y a compartir esta gran bendición. Amén. Saludos, mi nombre es Yacet Rosa. Qué bendición estar con ustedes nuevamente. Queremos agradecer a los hermanos que se han estado conectando cada jueves y también por todos sus hermosos mensajes. Recuerden que se pueden conectar a través de las diferentes plataformas: Facebook, nuestro canal de YouTube, @Iglesia Mejes, el chat de la Iglesia Mejes en WhatsApp. Amén. Ahora, hermanos, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojitos y agradecer al Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por este momento. Gracias por permitirnos, Señor, llevar tu palabra a esta hermosa audiencia, Padre. Rescatando alma y predicando tu palabra. A eso tú nos has llamado. Gracias, Señor. Bendice este podcast, bendice esta palabra y crea entendimiento en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén. Qué bueno. Hermanos, estaremos repasando los temas que se ofrecieron en los meses anteriores del libro de los Hechos, con el propósito de que usted continúe este maravilloso estudio en su intimidad con Dios. En este año comenzamos enseñando los siguientes temas. Vimos la introducción de los libros de los Hechos de los Apóstoles. También pudimos ver el comienzo de la iglesia en Jerusalén. También el día del Pentecostés, la guía y manifestación del Espíritu Santo. Si te perdiste alguna de estas enseñanzas o quieres profundizar estos temas, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube en @Iglesia Mejes. Ahí podrás encontrar cada lección lista para acompañarte en tu tiempo personal de estudio. Amén, hermanos. Y esta hermosa noche queremos indicarle que vamos a estar culminando las enseñanzas del libro de los Hechos de los Apóstoles y explicándole, ¿verdad?, lo que es el desarrollo de la iglesia primitiva. Vamos a estar hablando en esta noche algunos acontecimientos como un resumen para efectos de ustedes y que ustedes puedan en su intimidad continuar leyendo este grandioso libro. En el nombre de Jesús vamos a empezar con algunos de los acontecimientos de este hermoso libro. Vamos a comenzar en capítulo de Hechos, capítulo 3, del versículo 12 al 10. Pero vamos a estar narrando la historia. Este milagro fue escrito en la iglesia La Puerta a la Hermosa. Estamos hablando de un cojo que pedía limosna por 40 años. ¿Sabe? Todos los días ese cojo se presentaba en esa iglesia a pedir limosna. Todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? En ese día, Pedro y Juan iban pasando por el templo. Y él los vio. Y lo más lindo de todo esto, que cuando él los vio, él le iba a pedir limosna. Pero rápidamente, ¿qué le dijo Pedro? Lo miró a los ojos y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, que anda y vete. Y el cojo empezó a andar y empezó a brincar y alabó al Señor gozosamente. Y todo el mundo que estaba alrededor exclamó: y wow, mira lo que pasó. Tú sabes, el cojo, eso fue algo como que para un acontecimiento importante en estos tiempos, porque dieron un milagro. Y muchos de los gentiles que estaban cerca de ese gran acontecimiento empezaron a exclamar: wow, el cojo está andando, está caminando. Y el mismo Pedro y el mismo Juan dice: pero de que ustedes se extrañan. Si este milagro lo hizo Jesús, el mismo que ustedes crucificaron. Y uno de los acontecimientos que trae esta palabra, ¿verdad?, que vamos a ver, es que Dios utiliza estos eventos divinos, eventos que todo el mundo puede ver. ¿Para qué?
hermano, para la expansión de la iglesia primitiva, porque todo tenía un propósito. Por eso es que Dios hacía estos milagros de manera que todo el mundo los pudiera presentar, para poder seguir y continuar con esta hermosa iglesia. Una de las explicaciones más importantes, lo que comenzó con una rutina de oración, terminó con un evento grandioso. Y eso se puede ver en este versículo, cuando Pedro y Juan, ustedes ven el escenario, Pedro y Juan iban entrando al templo, estaba el cojo que por más de 40 años dependía totalmente de las limosnas. ¿Cuál fue la acción? Pedro le dice, no ofrece dinero, él no tenía dinero. Y la frase incógnita, ¿cuál fue? No tengo oro ni plata, pero esto te doy. Y lo más importante que podemos ver es el resultado de la sanación instantánea que se había dado en ese momento y que todo el mundo pudo ver ese gran acontecimiento, para que ese acontecimiento, mira, fuera ¿qué? Porque lo que iban a hacer es regar la voz. Mira, en ese sitio, en ese templo, hubo un milagro y así la gente empezaba a desarrollarse lo que era el verdadero evangelio. El segundo acontecimiento fue cuando Pedro y Juan estuvieron ante el concilio, después de haber sanado el cojo. Eso lo pudimos ver en Hechos capítulo 4, de versículo 5 al 16. ¿Qué pudimos ver allí? El milagro de la sanidad del hombre cojo no fue bien recibido para todos. Ellos más aún se sentían amenazados. ¿Por qué? Principalmente porque los apóstoles enseñaban la resurrección de los muertos a través de Jesús. Fue entonces cuando interrogaron a Pedro y Juan con una pregunta directo al poder. Vamos a buscar, hermanos, en Hechos capítulo 4, versículo 7. Dice así: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La defensa de Pedro fue con autoridad divina. Aquí vemos un cambio radical de Pedro. Ya no era ese hombre que negó al maestro. Ahora estaba lleno del Espíritu Santo y respondía con una autoridad divina. Pedro les aclara que el beneficio hecho al hombre enfermo fue, ¿por qué? Por Jesucristo de Nazaret, a quien ellos habían crucificado, pero a quien Dios resucitó. Y aquí Pedro lanza una verdad fundamental. Jesús era la piedra angular. Eso lo podemos ver citado en los Salmos capítulo 1:18, versículo 22. Y dice así, hermano: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Qué hermoso, hermano. Ese Jesús que ellos rechazaron es ahora el fundamento de todo, el milagro innegable, porque el hombre sanado está allí mismo, en pie junto a ellos como una evidencia viva. En esos momentos, every time. La respuesta valiente ante un concilio que intentaba silenciarlos, pero Pedro y Juan no retrocedieron. Proclamaron una exclusividad que sigue resonando en los días de hoy. Vamos a buscar Hechos capítulo 4, versículo 12. Y dice: y en ningún otro hay salvación, Amén. porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, cuando las autoridades intentaron prohibirles hablar, ellos desafiaron la autoridad civil en favor de la divina, diciendo, vamos a ver, Hechos capítulo 4, el versículo 19. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Y qué podemos aquí reflexionar? Al ver el denuedo de estos hombres, el concilio reconoció algo clave, la clave principal. Habían estado con Jesús. Qué hermoso que la gente se dé cuenta que tú estás caminando con Jesús, que tú estás buscando de Jesús. Ellos ven en tu comportamiento. Así mismo es. Hoy la pregunta para nosotros, ¿qué podemos decir? ¿Te atreverías a brindar una respuesta valiente como Pedro y Juan? ¿Te atreverías, Bárbara? Wow, vamos a colocarle en nuestro día a día. ¿Te atreves a hablar de Jesús? ¿Te atreves a hablar de sus testimonios? ¿Te atreves a tener este lenguaje de amor delante de tus compañeros de trabajo? Dar gloria a Dios, decir un aleluya, decir gracias Señor porque desayuné, gracias Señor porque salí temprano, gracias Señor porque el día fue fabuloso, y que todo el tiempo estés declarando y confesando que Jesucristo es el Señor. ¿Sabes? Nos atrevemos hoy en día.
Muchas veces no, ¿verdad? Amén, amén. Pues vamos a estar hablando otro tercer acontecimiento en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, que es la conversión de Saulo. Saulo, wow. Para mí es bien importante este capítulo porque habla de un hombre que fue prácticamente un criminal que persiguió a los cristianos, los persiguió e inclusive llegar a llevarlos hasta la muerte y ver que en ese momento que él estaba persiguiendo la iglesia, porque si persigues a los cristianos realmente estás persiguiendo al mismo Cristo. Y eso lo dice la palabra en ese capítulo. Y le dice, y Dios le dice, yo me imagino que se lo dijo con una voz de estruendo, pero fue como algo divino. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento, Saulo se detuvo y escuchó la voz de Dios y le dice, sí, Señor. ¿Sabe? Inmediatamente que él le obedeció a Dios a través de esa hermosa palabra, de esa hermosa voz, él quedó ciego. Pero esto tenía un propósito de parte de Dios. Saulo quedó sin vista. No podía ver lo que estaba sucediendo, pero más bien entendía que el que le habló fue Jesús de Nazaret. E incluso cuando él estaba en su proceso de ceguera, ese fue el proceso donde Saulo oraba a Dios. Y Dios le reveló a través de la oración que iba a ser sanado. E iba a ser sanado por Ananías. Y también podemos ver que si vamos continuando con el capítulo de Hechos, más adelante, en el capítulo 9, pero del versículo 10 al 16, vemos cuando Ananías le pregunta al Señor, porque le llama a Ananías, ve a la casa de Saulo que está orando y sánalo. ¿Sabe? Y él le cuestiona a Saulo, pero no era ese el que perseguía a los cristianos, no era ese el que le daba muerte. ¿Sabe? Ananías le cuestiona, yo me imagino como en estos tiempos, que te manden a decir, Yacer, ves a la casa de Juan y llévale comida, y tú me vas a decir, Bárbara, pero ese no es Juan, el que se pasa hablando mal en la iglesia, el que se pasa acusando. Y rápido como humanos que somos, pues empezamos a juzgarlo, a buscar los defectos de esa persona. No, él no merece eso. ¿Tú estás seguro? ¿Tú quieres darle esa parte a esa persona? Y Dios no nos mira lo que hicimos o por fuera. Dios mira el corazón y ya Dios tiene un propósito y un plan con nosotros. Amén, amén. Y tenemos que ser como Ananías. Independientemente que ella le cuestionó a Dios, ella obedeció, visitó a Saulo y Saulo fue sanado. Y eso es lo más importante en este hermoso capítulo. ¿Qué vamos a ver aquí? El resultado, la transformación de Saulo. De ser un hombre que perseguía a los cristianos, ahora era un hombre que hablaba de la palabra y hablaba para la conversión del ser humano, de convertirse a Jesucristo, que esa era una del propósito inicial. La confrontación era la parte más importante, porque prácticamente Dios confrontó a Saulo. A veces a nosotros no nos gusta que nos confronte, pero Dios lo confrontó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Eso es una confrontación, pero era la parte oficial para que Saulo, una persona tan temerosa, pudiera entender, wow, alguien me está confrontando. Y solamente Dios, con ese poder divino, pudo realizar esta experiencia. ¿Con qué propósito? Como le dije en el acontecimiento anterior, para que pueda ser visto la obra del Señor, estos milagros, para que la iglesia primitiva se expandiese. Lo más importante. La ceguera espiritual, la ceguera física y espiritual de Saulo. Porque él quedó ciego, pero tenía un propósito. ¿Cuál era? La oración y la entrega. Pero ¿sabes qué? A veces Dios no nos guarda en este cuarto oscuro. A veces Dios nos quita un poquito de vista para que nosotros nos encejemos en ese cuarto y oremos a Él y nos dediquemos a Él. Pero ¿sabes qué? Dios siempre tiene un plan B. Dios va a enviar a alguien para sanarte. Dios va a enviar a alguien para guiarte. Como según hizo con Saulo, que envió a Ananías, así mismo va a enviarnos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es realmente lo que cambió aquí? Dios cambió la identidad de Saulo.
muchas veces, si nos dejamos usar, Yacer, Dios va a cambiar nuestra identidad. Amén, amén. Así mismo, hermano. Ahora vamos a estar hablando de la esencia de la iglesia primitiva. Vamos a ver las características clave de este hermoso libro de los Hechos. Vamos a comenzar por el poder del Espíritu Santo. Eso lo estudiamos en realidad en Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Todo comenzó con una promesa cumplida en el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. No fue solo un evento histórico, fue el motor que impulsó a la iglesia. Amén. Este poder es el que capacitó a testificar con valentía, a realizar los milagros y comprender las escrituras. La iglesia primitiva no se movía nunca por estrategias humanas, sino por una dependencia total con el Espíritu Santo. También podemos ver otras características, predicación del Evangelio. Eso lo pudimos ver en Hechos capítulo 4, versículo 13 al 31. A pesar de las amenazas y la persecución que tuvieron, el mensaje nunca se detuvo. Los apóstoles proclamaron a Jesucristo sin temor. Su mensaje central era innegociable. Era la muerte y resurrección de Jesús y el arrepentimiento y el perdón de los pecados. También podemos ver otra característica, la comunidad y el compañerismo. Eso estuvo en Hechos capítulo 2 del 42 al 47 y Hechos capítulo 4 del 32 al 37. Los creyentes compartían sus vidas, incluyendo sus posesiones. Se mantenían firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este fuerte sentido de comunidad era una característica bien distintiva en ellos. En estos tiempos, que era la iglesia primitiva, pero vamos a continuar leyendo algunas de las características. Otra de las características es los milagros y señales, que Dios confirma este evangelio con milagros, porque la parte divina de todo esto era poder demostrar el poder divino del Espíritu Santo para confirmar la veracidad del evangelio, que ellos pudieran verlo y que asimismo se pudiera proclamar. ¿Con qué propósito? Con el crecimiento de la multitud. Por cada vez que se reunían y había un milagro y había una divinidad y algo sobrenatural, la iglesia primitiva experimentaba rápido un crecimiento, iba en aumento, porque eso se regaba, esos milagros y esos acontecimientos se regaban. Y otra de las características que estamos hablando era gracias, porque lo vamos a ver como quizás algo no tan positivo, pero gracias a la persecución de la iglesia primitiva que enfrentó en aquel entonces, la iglesia fue esparciéndose en diferentes regiones. Y lo más lindo es que Dios utilizó la persecución del evangelio, de los cristianos, la persecución para expandir el evangelio. ¿Sabe que de algo que ustedes pueden ver que no es tan agradable, pero Dios lo está utilizando a favor? Y algo bien importante, Gizzy, es que Dios utiliza nuestras debilidades, que era lo que estábamos hablando esta mañana, que Dios utiliza nuestras debilidades en fortaleza, y Dios utilizó la persecución de los cristianos en la divulgación del evangelio en diferentes regiones. Por eso la iglesia primitiva aumentó en número. Así mismo. Amén. También podemos ver la oración. La oración era una parte esencial de la vida de la iglesia primitiva y la de hoy debería ser así. Los creyentes oraban por valentía, sanidad, guía de provisión y Dios siempre respondía de manera poderosa. También podemos ver expansión misionera. Siguiendo el mandato de Jesús que lo decía en los Hechos capítulo 1 versículo 8, el evangelio corrió desde Jerusalén hasta Judea, Samaria y los confines de la tierra. Los apóstoles y creyentes viajaron a nuevas regiones estableciendo comunidades de fe y llevando esperanza a todas las naciones. También otra característica fue la resolución de los conflictos, que eso estuvo en Hechos capítulo 15, versículo 1 al 35. Incluso la iglesia primitiva enfrentó desafíos internos, como el debate sobre la circuncisión de los gentiles. ¿Cómo lo resolvieron? No con divisiones, no con pelea, sino a través de la oración, el diálogo y sobre todo la guía del Espíritu Santo. Amén, hermano. Y por último, las últimas dos características, que una es la enseñanza de los apóstoles.
Esto era bien importante, hermano, porque eso era fundamental. La enseñanza de los apóstoles en la iglesia primitiva, era parte clave. Ellos se reunían, ellos aprendían acerca de Jesús, las escrituras, hablaban de Jesús, hablaban de los acontecimientos y de los milagros de Jesús, y para ellos reunirse y hablar de las maravillas de Jesús, eso era grandioso. Ellos se lo vivían, era algo bien extraordinario. Yo creo que todavía hoy en día, cuando vamos a la iglesia, nosotros nos vivimos esas enseñanzas, ¿verdad? Y el mensaje que Dios quiere hacer a través de ellas. Y por último, una de las características, que es la última, y es el verso más dominante de Hechos. Y sí, quiero leerlo, y eso está en Hechos, capítulo 2, del verso 38 al 39. Hermano, les exhorto a continuar leyendo este hermoso libro, porque todavía Hechos no ha terminado. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Dice así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, nos llamare. En el nombre de Jesús. Ese es el versículo más dominante y preciso de Hechos. E incluso todavía, arrepentíos y bautícese con el Espíritu Santo. Todavía eso se sigue predicando de la misma manera. Amén. Así mismo, Bárbara. Ahora, hermano, vamos a hacer una pequeña reflexión con preguntas de discusión de nuestra opinión personal como creyente. Bárbara, ahora mismo, ¿qué te impacta más del día del Pentecostés? Mira, cuando empezamos con este estudio de este hermoso libro, el Pentecostés a mí me impactó bastante, porque eso era una reunión unánime de todos. Ellos se reunían, pero ¿tú sabes con qué propósito? Para exaltar las primicias del Espíritu Santo, para dar lo mejor. Ellos se unían, ellos daban lo mejor de su cosecha, lo mejor de sus tierras, lo mejor que ellos tenían. Y era algo sumamente precioso, y eran muchos sectores, muchas regiones que se unían con este propósito. Pero Dios está brutal, porque Dios utilizó este magnífico día, ¿sabe? Él decía, vamos a hacer un plan, una estrategia, qué actividades hacen la iglesia primitiva que yo pueda impactar de tal manera. El día del Pentecostés, donde ellos podían celebrar las primicias todos unánimes, y en esos momentos el Espíritu Santo ¡pua!, cayó como estruendo. Para mí eso fue bastante impactante, ¿verdad? Y conmovedor, que desde los primeros libros Dios está planificando este gran evento para la expansión de la iglesia primitiva. Amén. ¿Cómo el Espíritu Santo empodera al creyente el día de hoy? ¿Cómo te empoderaría, Yacen? Bueno, en estos días de hoy, yo considero que lo más importante, la capacidad sobrenatural, que viene siendo el denuedo. No nos da un sentimiento, sino una valentía para hablar de Cristo, para lo que estábamos hablando, de llevar su palabra, vivir con integridad, incluso en el entorno es contrario. Eso, como vimos en Pedro antes del concilio. Así. También dirigiéndonos, el Espíritu Santo nos da la dirección y el discernimiento, actuando como una brújula interna que nos guía a la verdad, que nos ayuda a tomar decisiones, que nos alineen a nuestra vida con propósito principalmente en Dios, tal como guió a Saulo hacia su nueva identidad. También puede ser por la transformación del carácter. El Espíritu Santo nos transforma, no solo de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, nos empodera para vencer nuestras propias debilidades y manifestar los frutos del Espíritu Santo. Perteneciendo a nuestras acciones, testifiquen siempre, principalmente a Dios, con más fuerza que nuestras propias palabras. Y Bárbara, ¿qué podemos aprender del ejemplo de los primeros cristianos en cuanto a la comunidad y el compartir? Wow. En la iglesia primitiva tenían algo bien específico, que era aprender de la verdadera comunidad. Ellos estaban todo el tiempo juntos. Ellos eran responsables de uno con el otro. Iban si al otro le faltaba arroz, me imagino, ¿verdad? Porque yo como que me transfiero en aquel entonces. Si a uno le faltaba arroz, mira, yo tengo. ¿Sabes? Se unían. Estaban preocupados si uno se sentía mal, si el otro no se sentía mal.
Y yo creo que ese es el verdadero propósito, esa comunión, ese amor que tenían ellos. Por eso era que en el libro de los Hechos se habla mucho de la unión que tenía todos ellos entre ellos, ¿sabes? Ellos se perseguían y se cuidaban unos a otros. Ellos no veían sus presiones como propias, ellos veían, espérate, esto me duele. Era lo que le llamamos hoy en día empatía, ¿ok? Era como empatía. Ellos tenían mucha empatía con la misma comunidad. Era una acción del pueblo. Y lo más importante era que era su unidad, no era uniformidad. Tú sabes que no era algo como una estructura. Salía de su corazón, su generosidad radical. Era una diversidad de personas que podían reunirse y podían hablar y compartir sin juzgar, sin menospreciar, sin señalar, pero ya sé porque tú no tienes eso. No, si tú no lo tienes, yo te lo doy. Si lo necesitas. No iban por encima del error. Ellos iban con la bondad y la ayuda de la unión en Cristo. Porque en Cristo, cuando estamos juntos, nos hacemos más fuertes. Y vamos a tener que, ¿verdad?, volver al libro de los Hechos y aprender de esa hermosa iglesia primitiva. Santo. ¿Y cómo en estos días podemos ser testigos? ¿Verdad? Que es bastante difícil en nuestro presente, en nuestro día a día. Un ejemplo que tú me pudieras ofrecer. Bueno, para ser testigos de Jesús hoy no necesitamos una plataforma gigante, sino una vida coherente, basada en modelos, como lo vimos en Hechos capítulo 1, versículo 8, con integridad, Amén. siendo reflejo de Cristo en lo cotidiano, con nuestra familia, con nuestros amigos. Cambio real, no solamente en lo cotidiano, también en nuestro carácter, en nuestra honestidad, también con compasión, como decías ahora mismo, sirviendo a quienes otros ignoran, ser testigos, en ver la necesidad del prójimo y actuar con amor, rompiendo las barreras sociales, sin mirar a quién ayudamos, con valentía, usando nuestra voz en las redes sociales para compartir esperanza, compartir el evangelio, la palabra, sin temor al que dirán. Somos testigos cuando nuestras acciones confirman lo que nuestra palabra afirman sobre Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bárbara, ¿y qué te impactó de los libros de los Hechos? Pues mira, hay otro acontecimiento que le voy a narrar. Al final de los Hechos, es curiosamente, cuando Pablo estaba bajo arresto. También eso a mí me llegó mucho al corazón, porque Pablo estaba en arresto domiciliario en Roma. Pero el texto dice que él predicaba sin ningún tipo de impedimento. Él continuaba hablando de Jesucristo. Y eso nos anima porque nos recuerda que el verdadero evangelio no puede ser encadenado o como digo, guardado. El verdadero evangelio tiene que ser nosotros mismos hablando de y testificando de lo que Dios ha hecho en nosotros. Aunque los mensajeros sufren limitaciones y algunos tienen enfermedades, unos están en crisis, unos tienen problemas económicos, por lo menos en el día de hoy, ¿verdad? El mensaje sigue avanzando de la misma manera. El libro termina con el capítulo 29 y lo estamos escribiendo nosotros mismos en estos tiempos. Y lo más importante, cuando Pablo estaba en la cárcel, que continuó narrando y predicando el evangelio, la verdadera cárcel no era el escenario, no era la estructura. Muchas veces la verdadera cárcel en muchos de nosotros es nuestra mente, que nos limita a seguir hablando y predicando del evangelio de que Jesucristo es el Señor. Y para mí es bien importante este libro porque aunque no se cierra, se queda como que Pablo en la cárcel siguiendo escribiendo, ¿verdad? El libro de los Hechos al día de hoy es lo mismo. Atrévete a servirle. Nosotros estamos aquí enseñando la palabra. Créeme, esto es un aprendizaje para nosotros. Nosotros nunca hemos estado realizando podcast y esto nosotros lo servimos como testimonio, lo planificamos, lo practicamos para poderle divulgar y leerle el mensaje y explicarle. A veces pues tú ves humanamente como nosotros nos esforzamos en quizás aprendernos la palabra, es podernos hablar, pero atrévete a predicar el evangelio de Jesucristo. Amén, así mismo, Bárbara. Y hermano, con esto llegamos a nuestro fin.
de nuestro estudio, lamentablemente, ¿verdad? Esperamos que haya sido de gran bendición como lo ha sido para nosotras. El próximo jueves comenzaremos con la serie Tu identidad en Cristo. No se olviden dejar sus mensajes en el chat o por Messenger. Déjanos saber si desean oración o alguna petición. Denle me gusta, compartan. Recuerden que la conversación no termina aquí. Te invitamos a conectarte con nosotras todos los jueves a las 7:30 en vivo a través de Facebook. Y si te perdiste alguna parte o quieres compartir este estudio con alguien, la clase estará disponible en varias plataformas. Puedes encontrarlas en Facebook, en WhatsApp, canal Iglesia Mejes, YouTube, @Iglesia Mejes. Así que sigan conectados a través de las Escrituras. Hasta la próxima semana y que el Señor los bendiga Rica y abundantemente.